situación de defensa, de planeación fiscal, recurrentemente me encuentro que pues sí sabemos mucho fiscal, hasta queremos hacer planeación y protección patrimonial, pero no sabemos registrar para efectos financieros. Y ahí es donde todo se acaba, porque no sirve de nada lo que hagamos para efectos fiscales si la base precisamente de la información financiera está incorrecta. Desgraciadamente, pues presumimos de que nos capacitamos mucho, de que sabemos mucho, pero cuando llegamos a tener que hacer pues una labor más artesanal, más manual, que normalmente le delegamos, sobre todo si somos contadores, a los practicantes o a los auxiliares, pues resulta que no sabemos cómo registrar. Y si nosotros no sabemos, pues cómo vamos a dar la guía a nuestros auxiliares o a los contadores que nos están asistiendo y a las empresas que estamos asesorando. No se trata de hacer información de resumen nada más para pagar impuestos, aunque de pronto más de uno cree que eso es lo que nos dice el SAT, y como consideramos que lo que es básicamente el prontuario fiscal, la ley de ISR, la deriva, el código, son así como nuestra Biblia, pues como que le hacemos caso a lo que creemos que dicen esas leyes. Y desgraciadamente, no forzosamente dicen que no llevemos contabilidad. Lo único que dicen es que en el caso de algunos contribuyentes, no le tienen que enviar la contabilidad al SAT o no le tienen que mandar la contabilidad en formato electrónico al SAT. Eso de ninguna manera lo podemos interpretar argumentando que porque el SAT dice no llevamos contabilidad. Primeramente, nosotros somos un tipo de contribuyentes muy, muy vasto. Podemos ser contribuyentes que tienen su origen en el Código Civil, es decir, son actividades como honorarios, como arrendamiento, son actividades de sociedades y asociaciones civiles. Y el Código Civil dice que se deben de llevar registros contables. O bien son actividades regidas por el Código de Comercio. Y esas actividades regidas por el Código de Comercio, pues básicamente son todas aquellas que tienen que ver con compra, venta, fabricación o prestación de servicios que no son empresariales. ¿Y qué es lo que sucede? Que olvidamos que existe el Código de Comercio que nos obliga a hacer registros contables. También la Ley de Sociedades Mercantiles obliga a las diferentes figuras societarias a llevar esos registros contables, incluso hasta registros sociales. Y también los ignoramos. Hace unos años, cuando hicieron la definición en el Código Fiscal de la Federación de lo que era contabilidad, más de uno se asombraron de que de pronto Hacienda incluía muchísimos conceptos como parte de la contabilidad, como los libros sociales, los libros contables, los auxiliares, las pólizas, la balanza, los estados de resultado, el estado de posición financiera y todos aquellos elementos que pues sirvan para conocer la posición financiera de la empresa. Es cuando empezó también por allá de 2014 esta onda de que teníamos que enviar la contabilidad electrónica. Y pues resulta que más de uno ya no llevaba contabilidad y los problemas que se estaban dando era al hacer los registros contables. ¿Y por qué se nos siguen dando esos problemas si ya tenemos muchos años de estar pues con el conocimiento de que es obligatoria la contabilidad, no porque lo dice el Código Fiscal, sino porque lo dicen las leyes de origen? Porque desgraciadamente creemos que la contabilidad es una herramienta muy cuadrada, que es casi cargos y abonos y es sumas y restas. Y sí, sí es parte de eso, pero realmente, ¿qué es lo que debemos de considerar? Que lo que vamos a plasmar a través de los registros contables, que lo que vamos a poner de alguna manera en nuestra información financiera es el resumen de lo que pasó en la realidad en términos económicos, pero que lo tenemos que plantear tal como la realidad es, en forma razonada. Y no nada más un cargo y un abono para que me cuadre el asiento y lo pueda yo registrar. Y que si de pronto hago una operación y me equivoco, pues después voy a tener que reversarla precisamente tomando en cuenta cómo me equivoqué. Y que para poder hacer un registro es necesario hacer un razonamiento y ver cómo es el contexto. Pero como no lo hacemos, registramos cualquier cosa
y sobre todo registramos simulaciones de actos, de tal suerte que lo que ponemos en papeles no es verdad. Y entonces cuando llega el fisco nos indignamos que nos da diferencias. Una cosa es que de pronto exagere la autoridad y efectivamente nos quiera recategorizar o nos quiera desechar alguna erogación, sobre todo que no quiere que sea deducible, y tal vez lo hace incorrectamente, pero en muchas ocasiones tienen razón porque lo que estamos haciendo está incompleto, está mal, y no tomamos en cuenta no solo lo que antes se llamaba principios de contabilidad, ahora normas de información financiera, y a final de cuentas las recomendaciones de la lógica. No tomamos tampoco en cuenta lo que nos dicen el Código Civil y el Código de Comercio, ya no tratándose nada más de los registros contables, sino del soporte de las operaciones y del origen de las operaciones, de tal suerte que caemos en la famosa inexistencia de actos o falta de materialidad, que no es otra cosa más que ignorancia en muchos casos nuestra de no cumplir con las leyes de origen. Y sé que se siente muy feo, pero no las cumplimos en principio, señores, porque eso no es parte de la contabilidad, eso es un área legal, eso es un área jurídica, que nos hemos involucrado los contadores por la necesidad o por nuestro gusto de decir que todo lo sabemos y que lo hacemos bien. Bueno, pues entonces tenemos que seguir como en estos foros aprendiendo y aplicando todo esto. Y uno de los puntos efectivamente va a ser llevar a cabo correctamente pues todos los registros y los asientos contables. Si nosotros no lo cuidamos, pues entonces vamos a tener problemas. Vamos, desgraciadamente, a permitirle a la autoridad que haga, pues, reclasificaciones y determinaciones de diferencias de impuestos. Porque muchas veces hasta nosotros mismos lo que estamos poniendo en nuestros registros contables, pues son mentiras. Y son mentiras porque no supimos cómo ponerlas o porque no investigamos realmente qué originó la operación. ¿Qué es lo que pasó? No es nada más registrar por registrar y poner todos los comprobantes dentro de la contabilidad. Es realmente plasmar lo correcto. Yo sé que se van a llevar más tiempo. No es nada más hacer la descarga de los comprobantes del depositorio del SAT, pero eso es lo que conlleva una contabilidad. Además, en muchos casos, ¿qué sucede? Que estamos pensando que pues no tenemos que llevar la contabilidad porque somos RIF, que porque somos sociedades y asociaciones civiles o donatarias. Bueno, es que eso será tal vez para efectos fiscales, pero para efectos contables, claro que debemos de llevar registros contables, debemos de llevar concentraciones de información y debemos de analizar incluso esa información financiera, porque nos lo piden las leyes y sobre todo porque es necesario para tomar decisiones. Si nosotros no hacemos ese proceso y sobre todo ese análisis, pues va nuestra empresa a estar a la deriva, al grado de que, pues obviamente no vamos a controlar los resultados, no vamos a evitarnos los problemas, no los vamos a ver antes de que sucedan. Y no vamos a tener una buena planeación fiscal ni una buena protección patrimonial. Todo parte, aunque no nos guste, de una buena contabilización, de una buena registro y de una interpretación de esa información. Así es que la recomendación va a ser que no tomemos a la ligera nuestra profesión. Nuestra profesión en la base no es cálculo de impuestos, es determinación de resultados y es análisis de resultados. Es partir de lo que es su fundamento, el registro contable. Y el registro contable es necesario en todas las actividades. Incluso hasta es útil en nuestra casa o en actividades personales que se pensaría que no requieren un registro. Pero si nosotros conocemos lo que hicimos y vemos cuánto cuesta, podemos detectar en qué nos estamos sobrepasando y podemos definitivamente lograr mejorar. Podemos incluso ver pues malos usos de los bienes, podemos ver también pues costos que estamos teniendo en demasía en alguna de las partidas. Todo esto es muy importante. Y como me dicen por aquí, resulta que luego los clientes eso no les importa. Los clientes quieren impuestos. Sí, pero resulta que cuando nada más hacemos los impuestos volando, no le estamos dando seguridad jurídica